Muy bien, camaradas, amigos, pues Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, segunda parte. Ya tenemos toda la primera parte, ahora vamos a esta segunda. La primera llamada metafísica, la segunda parte llamada noológica. Y lo que primero vamos a leer es la segunda carta a los elegidos. Así que segunda parte del volumen 1 de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Entonces dice: 1. Salutación a los elegidos que van a instruirse en la ética noológica, es decir, a quienes comienzan desde hoy a recibir los tomos correspondientes a la segunda parte del libro Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. En el nombre de los caballeros Tirodal y en el suyo propio, el autor ofrece un saludo de camarada, vale decir, una señal de honor a aquellos elegidos que han comprendido y aceptado los fundamentos de la sabiduría hiperbórea expuestos en la primera parte. Para quienes han comprendido y aceptado tales fundamentos, se abre a partir de hoy el camino de la iniciación hiperbórea. Justamente en la segunda parte se han desarrollado los temas que la orden considera de conocimiento necesario e inevitable para todo iniciado hiperbóreo. Los modelos analógicos del espíritu esfera y de la estructura cultural ya estudiados y los conceptos basados en ellos van a permitir ahora una rápida comprensión de los temas estrictamente iniciáticos. Con otras palabras, la primera parte brinda el contexto adecuado para que los conceptos iniciáticos presentados a continuación adquieran el significado inequívoco que los aproxime a la verdad revelada por la orden. El siguiente acto consiste, pues, en comprender y aceptar la segunda parte y en aguardar el llamado de la orden. Llamado que sólo se concretará si el elegido propicia un kairos iniciático, es decir, si produce con sus actos la oportunidad de acceder a la iniciación hiperbórea. Sin embargo, antes de comenzar el estudio de los temas iniciáticos, es conveniente despejar algunos interrogantes que muy posiblemente ya estén planteados en la mente de los elegidos. Por ejemplo, ¿por qué se revela hoy la vía de la oposición estratégica? ¿Qué se requiere para acceder a la iniciación hiperbórea? ¿Cómo se expondrán estos requisitos en la segunda parte? ¿Qué cualidad hace posible que un Virya perdido sea considerado un elegido de la orden de caballeros Tirodal? Y fundamentalmente, ¿por qué es tan importante el punto de vista ético? A responder tales interrogantes se dedican las siguientes partes de la carta. 2. El día del espíritu. No es necesario declarar a esta altura que el presente libro ha sido redactado para consideración de un público occidental. Es obvio que la sabiduría hiperbórea, cuyos fundamentos se exponen aquí de manera elemental, constituye una vía general de liberación espiritual adecuada para la comprensión del hombre occidental. Este hombre occidental es, desde luego, el Virya perdido de nuestra Weltanschauung, un hombre semidivino que, en su memoria de la sangre, guarda el recuerdo del origen, el hombre, en fin, de linaje hiperbóreo. Al Virya perdido de Occidente, la sabiduría hiperbórea le ofrece hoy una salida heroica, mostrándole con un lenguaje de signos que él es capaz de comprender el sendero que conduce hacia la trascendencia absoluta del espíritu. Tal sendero, claro está, no podrá ser transitado sin lucha, y tal lucha, naturalmente, no podrá librarse sin una correcta preparación previa para el combate. Ese es el objetivo de la iniciación hiperbórea, a la que el contenido de este libro
puede servir como introducción, pero a la que sólo puede accederse por intermedio de un pontífice hiperbóreo, es decir, de un viria despierto, experto en estrategia hiperbórea. Mas, ¿por qué hoy? ¿Por qué una revelación en este momento y no ayer? ¿A qué se debe que de pronto se abran las puertas del misterio? Y por sobre todo, ¿qué significa hoy y ayer? Respuesta. Ante todo, fijemos el justo sentido que hay de dar a hoy. Hoy es una palabra que designa el tiempo presente en relación al día, el presente día. Sin embargo, aquí no emplearemos la palabra con tal sentido transitorio y cotidiano, sino con un alcance que es propio de la visión histórica. El hoy al que nos referimos es un día en sentido histórico, que incluye al momento actual, un día que ha comenzado luego de una larga noche de tinieblas infernales. En esas tinieblas transcurrió el ayer del viria perdido, en el seno de una noche que acabó hace apenas un instante para dar paso a los primeros rayos de luz del día de hoy. Y luego, merced a la sabiduría hiperbórea reencontrada por los virias, será posible para muchos el milagro de la liberación espiritual. Nos preguntaremos ahora, ¿y cuándo ha comenzado ese día del espíritu? ¿Quién es el sol que lo ilumina? Respuesta. Ese día, que es el hoy de los virias perdidos, el tiempo en el que ellos podrán declarar individualmente la guerra al cautivador de los espíritus. Ese día empezó en la Segunda Guerra Mundial. Y el sol que comenzó a amanecer en los años 30 y que desde entonces ilumina el día del espíritu, es el gran SIDA que los virias perdidos han conocido como Adolfo Hitler, el Führer de los pueblos germanos. Él, gracias a un dominio absoluto de la estrategia hiperbórea, merced a unos conocimientos tan terribles que no nos atreveríamos siquiera a esbozar aquí, abrió una brecha en la muralla enemiga, en la estrategia de Chanyambalá, y esa grieta por la que ha de penetrar el socorro de la sabiduría hiperbórea no podrá ser sellada por los demonios antes de un milenio. Mas para entonces habrá acabado el Kali Yuga, la era de las tinieblas que comenzara hace 500.000 años y que el Führer ha venido a cerrar con la luz del día del Espíritu. Este es pues el día del Espíritu, un día milenario iluminado por el Führer. En este día los virias perdidos podrán comer nuevamente el fruto de la gnosis, el fruto prohibido que pende del árbol de la sabiduría hiperbórea, cuyas raíces se nutren de la sangre pura del Graal. 3. El despertar del viria perdido. ¿Qué propone la sabiduría hiperbórea a los virias perdidos en este día del espíritu? Lo explicaremos paso a paso, pues la respuesta debe estar claramente relacionada con el problema de la liberación espiritual. No importa aquí el motivo de la decisión, la intuición del yo infinito o del símbolo del origen, o haber escuchado la canción de Amort de los Siddhas, etc. Lo importante es que, cuando el viria perdido se decide a procurar la liberación del espíritu, su primer paso solo puede consistir en la búsqueda del Selbst, el asiento del yo despierto. La concreción de esa búsqueda implica un salto gnóstico que separa al yo de su confusión con el sujeto consciente, de su identificación con el tiempo inmanente y lo traslada hacia el Selbst, convertido así en yo despierto, en sujeto atemporal. Desde el Self, el yo despierto podrá, al fin, realizar el desencadenamiento del espíritu y transmutarse, si lo desea, en Siddha Berserker.
Se advierte entonces el valor de ese primer paso que conduce al self, y se comprende también el interés sumo que para el viria perdido reviste su ejecución. A ese primer paso la sabiduría hiperbórea lo denomina despertar. El despertar es desde ahora, gracias al Führer, una posibilidad al alcance de todos, es decir, exotérica. La palabra despertar expresa un concepto sintético cuyo significado solo es exacto si es comprendido en el contexto de la sabiduría hiperbórea. Esta palabra sugiere, por ejemplo, que el yo perdido que intenta dar el primer paso hacia la liberación espiritual, es decir, que intenta despertar, está en verdad dormido, sumido en el ensueño de su confusión con el sujeto consciente. Pues bien, teniendo en cuenta estas aclaraciones, podemos afirmar que la sabiduría hiperbórea propone al viria perdido un modo de despertar, vale decir, enseña la manera de dar ese primer paso, de allanar esa distancia no espacial, no temporal, sino estratégica, que separa al yo perdido del self. En esta segunda parte vamos a explicar con detalle el modo de despertar que propone la sabiduría hiperbórea. Mas, para que tal explicación cumpla su objetivo esclarecedor, es necesario exponer de entrada su método, mostrar hacia dónde apuntan los planteos. Tal necesidad se entenderá mejor si advertimos que el despertar del yo perdido no es una operación que admita analogías lineales, o sea, no es posible brindar una explicación paso por paso, como por ejemplo el método para cambiar un neumático del automóvil con un programa de camino crítico. La imposibilidad, sin embargo, no obedece a motivos esotéricos ni misteriosos, pues tiene su origen en la naturaleza polifacética del problema del despertar, que impide tratar el tema desde un solo ángulo. Debemos comenzar, pues, por exponer el problema y el método empleado en resolverlo. El problema del despertar parecería fácilmente resuelto con solo responder a la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer concretamente, prácticamente, el viria perdido para despertar? Pero ocurre que a esta pregunta ética solo le cabe una respuesta. El viria perdido debe modificar permanentemente la actitud de su yo. Con tal actitud debe avanzar hacia el self. Bien que se mire, esta respuesta plantea a su vez dos cuestiones. ¿Cuál es esa nueva actitud del yo perdido? ¿Y cómo saber hacia dónde hay que avanzar? Es decir, ¿dónde queda el self? Y las respuestas a ambas cuestiones son las que impiden tratar el tema en forma lineal, puesto que no conviene bajo ningún punto de vista exponerlas por separado. Iremos pues en busca de ambas respuestas, aproximándonos a ellas en conjunto. De las dos respuestas, la primera es la más fácil de resumir por anticipado y la segunda la más difícil. Para explicarlas, en cambio, partiremos de la segunda y tardaremos bastante en llegar a la primera. Adelantaremos ahora ambas respuestas para que se entienda el método que sigue la explicación, aunque recién serán comprendidas más adelante. Como respuesta a la primera pregunta, la sabiduría hiperbórea propone la práctica del honor. Mas tal honor no es una mera virtud moral, sino una moral en sí misma, un modo de vida que sitúa al viria perdido más allá del bien y del mal, es decir, más allá de los conceptos judaicos de bien y mal. Porque resulta que el honor es algo que, como el yo perdido, puede ser despertado. ¿Cómo? Adoptando una actitud graciosa luciférica. Según veremos, esta actitud despierta por sí sola al viria perdido y fortalece poderosamente la voluntad egoica, favoreciendo el cambio definitivo. Ello es posible porque el honor del viria es el acto de su voluntad graciosa.
La primera respuesta se reduce así a una descripción de la actitud graciosa luciférica, pero ocurre que tal concepto, para transmitir con claridad su significado, requiere ser expuesto en un marco ético-noológico, es decir, en un contexto propio de la sabiduría hiperbórea. Lo que más desarrollo llevará en la explicación será entonces construir dicho contexto. La actitud graciosa luciférica se definirá en el tomo octavo como carácter típico de una tipología ético-noológica del viria perdido, es decir, una tipología que sólo toma en cuenta el aspecto espiritual del viria, su yo perdido. La segunda respuesta es la más difícil de anticipar, aunque constituirá el tema con que se iniciará la explicación. El viria trata de despertar y para ello debe buscar el self. Mas, ¿dónde se encuentra el self? No hay que insistir en que hasta hace muy poco, antes del día del espíritu, la respuesta a tal pregunta formaba parte del misterio. Hoy, sin embargo, podemos responder a ella por medio de un símbolo. No se trata, desde luego, de un símbolo nuevo, lo que resultaría sospechoso y absurdo, sino de uno muy antiguo que los hombres de Cromañón salvaron de la Atlántida y conservaron por milenios como muestra del más elevado saber, como representación de una verdad terrible revelada a los hombres por los dioses. Aquellos dioses fueron, por supuesto, los Siddhas de Agartha, quienes durante un largo período reinaron sobre la Atlántida intentando transmutar las razas de virias perdidos mediante métodos carismáticos de estrategia hiperbórea. En ese tiempo, el símbolo al que aludimos y que vamos a llamar laberinto exterior era la clave de transmutación de la más alta iniciación, el fundamento del misterio. Por su intermedio, es decir, por la aprehensión de su verdad oculta, el hombre semidivino podía transformarse en Dios. Según se detalla en el inciso La resignación de Wotan y en los incisos subsiguientes, fue merced al sacrificio de su voluntaria crucifixión en el árbol del mundo que Wotan redescubrió el secreto del encadenamiento espiritual. El gran As contempló entonces el símbolo del origen y reveló a los arios las runas increadas que hacen posible la liberación espiritual y la conquista de la eternidad perdida en el origen, convirtiéndose así en el guía racial de la raza blanca hiperbórea. Esa revelación la consumó instituyendo el misterio del laberinto en el primero de los misterios antiguos. Aquel misterio constituyó la base de la orden medieval Einhard, fundada por John Dee en Alemania, cuyo funcionamiento secreto durante 3 siglos concluyó en la Thule-Gesellschaft y la SS. Al misterio del laberinto, resuelto por los Siddhas de la orden Einhard, se le denominó en lenguaje moderno vía de la oposición estratégica, y así pasó a la orden de caballeros Tirodal, quienes son sus actuales depositarios en Sudamérica. En síntesis, podemos adelantar que la revelación de Wotan, el misterio del laberinto, consistió en un signo rúnico conocido como el laberinto exterior de Wotan, Tiro-Dingibur, o el símbolo sagrado del viria. La importancia de este signo ha de evaluarse a partir de la siguiente propiedad. Su significado expresa la totalidad de la sabiduría hiperbórea, vale decir, la primera y segunda parte del libro Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Solo contienen aproximaciones sistemáticas al significado del símbolo sagrado del viria. Al símbolo sagrado del viria, Tiro-Dingibur, se lo califica en la sabiduría hiperbórea como la solución de Wotan al problema del encadenamiento espiritual. Este problema se puede reducir racionalmente a la necesidad de cumplir con 2 actos egoicos: despertar y orientar.
Con otras palabras, el yo perdido debe primero despertar de su sumisión psicológica en el sujeto consciente y segundo, orientarse hacia el Selbst. El símbolo sagrado del Virya facilita con holgura la ejecución de ambos actos, tal como se demostrará en la segunda parte. El despertar se logra simplemente por la comprensión interior del significado, revelado inductivamente con el laberinto exterior de Wotan. La orientación hacia el self requiere además la práctica de la iniciación hiperbórea, un acto ejecutado simultáneamente en dos mundos durante el cual los siddhas leales plasman el signo rúnico en torno al yo perdido, quien desde ese instante consigue localizar el self y orientarse definitivamente hacia él. El símbolo que vamos a estudiar constituye entonces una gran clave. Permite establecer la distancia entre el yo perdido y el Selbst. Empero, esta clave no será captada de inmediato por el Virya perdido. Primero debe saber cómo situarse frente al símbolo para que éste le revele su secreto, cosa que no podrá lograr si antes no le restituye su sentido metafísico. Todos los símbolos sagrados han sido objeto de una atroz degradación cultural como efecto tenebroso del Kali Yuga, pero este símbolo en particular, por su peligrosidad para los planes de la sinarquía, ha sufrido un destino peor. Según veremos con detalle en el tomo 7, se lo ha empleado como base de match game, es decir, se lo ha asociado a una función lúdica. Una parte de la explicación se dedicará entonces a examinar el problema de la degradación de los símbolos sagrados y la actitud de los viryas perdidos frente a ellos, y de ese modo se irá desarrollando también la tipología ético-noológica necesaria para describir la actitud graciosa luciférica. En síntesis, en esto consiste el método de la explicación, un desarrollo que incluye muchos temas, pero durante el cual se va dando respuesta implacablemente a las dos preguntas antes planteadas. Al final se habrá expuesto, sin equívocos insalvables, la propuesta que la sabiduría hiperbórea hace al Virya perdido, que ansía despertar como espíritu hiperbóreo, como Siddha, como Dios. 4. Conocimiento previo de la estrategia enemiga. El símbolo sagrado del Virya, en efecto, no puede ser comprendido completamente si no se encara un estudio previo sobre la estrategia de los siddhas traidores de Chanjanvala. Esta estrategia se resume también en un solo símbolo, conocido universalmente como llave Kalachakra. Mas, así como el estudio del símbolo sagrado del Virya da lugar a la sabiduría hiperbórea, la ciencia de los siddhas leales de Agartha, así también el estudio de la llave Kalachakra da lugar a la Kalachakra, la ciencia de los siddhas traidores de Chanjanvala. La llave Kalachakra es la llave del sistema de encadenamiento espiritual explicado en la primera parte. Consiste esencialmente en la resignación del designio pasú con el símbolo del origen. Semejante operación causa una mutación genética que altera permanentemente una parte del designio pasú, denominada designio caracol, y representada habitualmente como el signo espiral que constituye el símbolo sagrado del pasú. Antes de exponer el símbolo sagrado del Virya, es necesario, pues, estudiar el símbolo sagrado del pasú y la Kalachakra, la ciencia de los siddhas traidores. Ello se efectuará a partir del inciso el símbolo sagrado del pasú, contenido en el segundo tomo. El símbolo sagrado del Virya, por otra parte, recién podrá ser descrito en el 7º tomo. Resumiendo, la segunda parte ha sido dividida en 13 tomos.
En los 8 primeros se ha desarrollado el conocimiento que la Orden de Caballeros Tirodal considera necesario e inevitable para acceder a la iniciación hiperbórea, y en los 5 restantes los apéndices complementarios más importantes, pero no imprescindibles. Todo elegido, sin embargo, debe estudiar la obra completa en tanto aguarda el kairos de la iniciación hiperbórea. 5 o quinto. El rasgo del elegido. Los elegidos son aquellos virias perdidos que comprenden y aceptan los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Sin embargo, no todos los virias perdidos son aptos para comprender y aceptar tales fundamentos en el día de hoy, es decir, en el día del espíritu. Algunos son víctimas de su propio extravío interior, de la sumisión del yo perdido en el sujeto consciente, de identificar al espíritu con la conciencia y de creerse alma. Otros, los más, son presa de la estrategia exterior enemiga, de las determinaciones objetivas que introducen en la estructura cultural del viria las superestructuras de las culturas externas. Para la sinarquía, la cultura es un arma estratégica, pero de entre los virias perdidos en el día del espíritu, la Orden de Caballeros Tirodal sabe distinguir a los elegidos, a quienes convoca para afrontar con honor el próximo fin de la historia. Desde luego, en la confirmación que la Orden realiza para asegurar que tal o cual viria perdido es un elegido, intervienen una pluralidad de acciones esotéricas, entre las que se cuentan, por ejemplo, la investigación de sus registros innatos para conocer su historia espiritual, la detección de ciertas señales orgánicas que delatan su condición luciférica, la consulta a los siddhas de Agartha, etc. Empero, existe un rasgo primero que se toma en consideración, pues, por así decirlo, es el que lo diferencia de los verdaderos virias perdidos, el que anuncia de manera inequívoca que este viria es distinto de los otros, que en él el yo perdido se halla preorientado hacia el origen. Vamos a describir semejante rasgo en esta segunda carta, porque todo elegido ha de ser capaz de reconocerlo en sí mismo como carácter innato, sin necesidad de recurrir a nuevos conocimientos o explicaciones teóricas. Este rasgo, este carácter, es a priori de todo conocimiento y de toda explicación, y por el contrario, el conocimiento y las explicaciones de cualquier tipo suelen provenir de la búsqueda desesperada por comprenderlo. A partir de ahora, quien reconozca este rasgo en sí mismo comprobará de inmediato que la Orden no se ha equivocado al convocarlo. Tendrá la seguridad de que el conocimiento y las explicaciones teóricas que ofrece la sabiduría hiperbórea le serán útiles a su particular condición. Podrá intuir que la iniciación hiperbórea es el camino que su espíritu reclama. Para sintetizar, vamos a denominar aquí predisposición gnóstica al rasgo mencionado, el cual es una cualidad interior innata, propia del yo perdido, que el yo perdido manifiesta compulsivamente durante toda la vida sobre el sujeto anímico, con indiferencia hacia cualquier forma cultural que éste asuma. Hay que distinguir de entrada a la predisposición gnóstica de un simple caso de fe. La fe suele ser la creencia ciega en el producto de una intuición irracional, de la intuición incomprensible del contenido de los símbolos sagrados. La fe es netamente psicológica, un carácter del alma, la relación que el sujeto anímico establece con los símbolos sagrados arquetípicos, representantes de los 1000 rostros de el Uno, en su evolución hacia la autonomía óntica de la entelequia Manú. Contrariamente, la predisposición gnóstica es expresión de la sabiduría innata del espíritu y es ella misma una sabiduría. Vale decir que la predisposición gnóstica
está fundada en la sabiduría innata y consiste en el conocimiento de la verdad del espíritu, de su esencia inmaterial e increada por el Uno, el creador de las formas que ordenan la materia. El elegido sabe interiormente, con absoluta certeza, de la existencia del espíritu increado y de su calidad superior a la de cualquier existencia, óntica u ontológica, creada por el Uno. Por eso no necesita creer en el espíritu ni en ninguna intuición irracional inducida por los símbolos sagrados. Su predisposición gnóstica se manifiesta como sabiduría innata de la verdad del espíritu, un saber que no puede ser ni afirmado ni negado por la razón anímica porque consiste en una verdad absoluta e indudable. Es claro que la predisposición gnóstica no actúa siempre con la misma intensidad, pues su presencia está ligada a la fuerza volitiva del yo perdido, a la fuerza expresada por el espíritu encadenado. En efecto, la predisposición gnóstica es una especie de mística interior, es decir, de acuerdo a la definición adelantada en la primera parte, es la forma de un contenido carismático. Tal contenido es la voluntad graciosa luciférica, la esencia del yo, cuya presencia en el yo perdido no es constante, sino que su fuerza es más o menos intensa durante la vida del Virya, de acuerdo al grado de confusión estratégica que éste padezca. El elegido, aunque posea el rasgo de la predisposición gnóstica, no por eso deja de ser un Virya perdido, sometido a los vaivenes kármicos que le impone la estrategia enemiga para mantenerlo en la confusión. Contando solo con la predisposición gnóstica, no es posible despertar en el día del espíritu. Es necesario disponer también de la sabiduría hiperbórea, mas aunque alguien que no es un elegido consiga los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, si no posee la predisposición gnóstica, tampoco logrará despertar, pues los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, sin predisposición gnóstica, jamás serán para el Virya perdido verdadera sabiduría. Pero el elegido que exhibe la predisposición gnóstica, la orden de caballeros Tirodal, le ofrece la sabiduría hiperbórea que hará posible su despertar espiritual en el día del espíritu para afrontar con honor el próximo fin de la historia. Ahora bien, hasta aquí se ha aludido al aspecto esencial, es decir, interior, de la predisposición gnóstica. De más está decir que este aspecto por sí solo no basta para distinguir a los elegidos de entre los Viryas perdidos. El rasgo del elegido propiamente dicho lo constituye una trayectoria característica que la predisposición gnóstica causa en su vida, trayectoria que finalmente es la que lo ha de conducir carismáticamente hasta la orden de caballeros Tirodal, a coincidir sincronísticamente con la orden en el día del espíritu. Analicemos brevemente y en líneas generales las consecuencias que la predisposición gnóstica causa en la vida del elegido. La predisposición gnóstica consiste, según se dijo, en el conocimiento de la verdad del espíritu, conocimiento que procede de la sabiduría espiritual innata. Provisto de este conocimiento, el elegido comienza a buscar desde el principio en las religiones y doctrinas teológicas que ofrece la cultura colectiva, la confirmación de su saber espiritual. Y aquí se produce el principal y paradójico hecho que determina su vida. Más tarde o más temprano, el elegido acaba por comprobar que ninguna religión o doctrina teológica comúnmente aceptada explica o describe su certeza interior. Algunas hablan, por ejemplo, del espíritu y hasta le atribuyen un creador, el mismo que creó a los gusanos, a los perros y al pasú, y que cría a este último esperando recibir su dolor. Ese espíritu de las religiones y doctrinas teológicas no es más que una equívoca denominación del alma, la expresión manifestada en la materia de la mónada arquetípica creada por el Uno a su imagen y semejanza.
Su destino, como todo lo anímico, no es otro que el de evolucionar hacia una perfección entelequial que culmina en la asignación de un puesto específico en el orden universal, un puesto que supone la sumisión final a el uno en un grado secundario de existencia. Puede ocurrir entonces que el elegido se confunda momentáneamente y acepte el concepto falso de un espíritu creado, intentando, por consiguiente, dirigirse al Creador, al Dios del universo. En ese caso, el resultado de la búsqueda no puede ser más sorprendente. El pretendido Dios, supuestamente creador del espíritu, del ser conocido por la predisposición gnóstica del elegido, demuestra hacia su criatura una indiferencia total. El elegido puede dirigirse de muchos modos al Dios creador sin que éste responda jamás, en cuanto se refiera a lo conocido por la predisposición gnóstica, a sus interrogantes. Ni la devoción más sumisa ni los reclamos más exigentes logran otra cosa que el silencio de el uno. Por supuesto que tal efecto sucede porque el elegido se ha dirigido al Dios equivocado, no al creador del espíritu, sino al creador del alma, en la cual está encadenado su espíritu eterno. Y el uno solo puede ser indiferente ante un espíritu que es extranjero en su creación. Si el elegido no advierte a tiempo el motivo de esa indiferencia divina, quizá reaccione de manera atípica y paradójica, convirtiéndose en un místico sin Dios, en un ateo espiritual, etc. Para quien ha tomado este camino no hay otra alternativa, porque la predisposición gnóstica le muestra con absoluta certeza en todo momento la verdad del espíritu, en tanto que el Dios creador se niega a responder. Esta actitud incomprensible por parte de quien debiera atender con presteza a sus criaturas más espirituales causa esa típica sensación de abandono en el elegido, un sentimiento de culpa, la sospecha de ser portador de un pecado desconocido. He aquí el primer drama del elegido, abandonado por Dios, pero sabedor de la verdad del espíritu, conocedor de que existe un ser absolutamente superior a la materia. Quizá pase años buscando en el fondo de sí mismo la culpa inexistente por la cual supone ha sido castigado con la indiferencia divina. Pero el espíritu eterno del elegido no tiene ninguna culpa que purgar, aunque deba soportar efectivamente el castigo del encadenamiento a la materia. Lo que ha existido en el origen no es una culpa, sino una traición y un engaño, tal como se ha expuesto en la primera parte. Por esa traición y ese engaño, perpetrado por los siddhas traidores, el espíritu eterno fue revertido y encadenado a la estructura psíquica del pasú para acelerar su evolución. Y solo hoy, en el día del espíritu, luego de un período de más de 10.000 años de oscuridad, los virias perdidos tienen nuevamente la posibilidad de liberar su espíritu eterno por la praxis de la iniciación hiperbórea. Volviendo a la trayectoria característica del elegido, el siguiente paso, después de buscar inútilmente la culpa interior, será tratar de comprender con más profundidad el destino del hombre, las leyes que rigen su suerte o su desgracia. Aprenderá entonces que los actos del hombre causan reacciones futuras, las que deben ser indefectiblemente compensadas para evolucionar hacia la perfección que prevén los planes de Dios. Tal compensación, desde luego, está regida por la ley del karma, cuyos propósitos son insondables para los simples mortales, puesto que quienes evalúan y miden las cuentas a saldar son los señores del karma, grandes seres pertenecientes a la jerarquía del gobierno de Dios. En este punto, el elegido vislumbra una solución para su problema, el silencio de Dios. Se debe a que no ha saldado convenientemente las deudas kármicas. Existe al fin una culpa, un mal antiguo que debe ser purgado, pero al que no recuerda por haber sido consumado en vidas pasadas.
El problema se reduce ahora a pagar ese karma pendiente, a hacerse merecedor por la vía del servicio y del sacrificio, de la atención divina. No basta pues saber la verdad del Espíritu, como ingenuamente creía el elegido, para gozar de la atención de Dios. Hay que trabajar para ello, ganarse un lugar en la jerarquía espiritual de la tierra, modelarse en cuerpo y alma de acuerdo a un patrón universal de hombre, a un arquetipo Manú. ¿Y quién sabe cómo hay que conducirse por el sendero de la evolución del alma? ¿Quién conoce el modo perfecto de compensar el karma y ganar la gloria de acceder al Dios Creador? Respuesta que recibirá el elegido. Las sociedades secretas dirigidas ocultamente por la jerarquía blanca de Chanjanbalá. En estas sociedades o sectas, el novicio aprende una ciencia esotérica que le permite comprender las leyes ocultas del universo y un yoga con el cual domina y armoniza el organismo microcósmico. Naturalmente, cuando el elegido recibe esta respuesta, es signo de que pasa por el peor momento de su confusión estratégica. La estrategia enemiga se propone entonces confundirlo definitivamente por medio de la mencionada ciencia esotérica, que en nada se refiere al espíritu hiperbóreo, y destruir su yo, expresión del espíritu increado, por medio de la práctica de un yoga sinárquico. Ver más detalles de este plan en el tomo 4. Si el elegido continúa sin advertir el engaño, no tardará en quedar incorporado a una sociedad secreta de la sinarquía universal, como masón, teósofo, Rosacruz, etc. Se le informará que la jerarquía blanca está integrada por maestros de sabiduría, es decir, por seres que alguna vez fueron humanos, igual que el elegido, pero que ahora son inmortales y poseen grandes poderes. Los maestros de sabiduría, así como otros seres que jamás encarnaron, sí están en contacto pleno con el Dios creador del universo, sea directamente, sea a través de dioses intermediarios o logos solares. Y esta respuesta satisface completamente al elegido, puesto que entonces ve con claridad el camino a seguir. Ha de esforzarse en conquistar los grados necesarios que le permitan relacionarse con los maestros de sabiduría, para que ellos le indiquen el camino hacia Dios o hacia un orden superior donde su conocimiento de la verdad del Espíritu sea justamente valorado. Y he aquí el segundo drama del elegido. A medida que más se esfuerza por alcanzar dicha meta, comprueba con desesperación que los maestros de sabiduría también están ciegos y sordos a sus esmeros y solicitudes. Pero aquí es ya muy evidente que algo extraño ocurre, algo que tiene que ver personalmente con el elegido que posee la predisposición gnóstica, pues cuando más tendría que avanzar de acuerdo a las directivas sinárquicas de la ciencia esotérica y del yoga, más parecen trabarse las cosas frente a él. No solo los maestros no responden, sino que las dificultades surgen por doquier. Alguien quizá le explique piadosamente al elegido que se trata de pruebas, de experiencias por las que todo adepto debe pasar para demostrar su fe en los maestros, que tarde o temprano los maestros le llamarán para ocupar un merecido puesto en la jerarquía, pero que, mientras tanto, debe perseverar en su servicio a la sinarquía. Aún posee un yo demasiado poderoso al que hay que debilitar completamente. Le dirán, ese yo, dominante en sí mismo, es la causa de su retraso en el sendero probatorio, una fuente de deseos egoístas, una fuerza arrogante que contrasta con la humildad de los maestros. No hace falta agregar más argumentos típicos para ejemplificar la táctica enemiga, porque los elegidos que lean esta carta ya los conocen sobradamente. Los hay de variadas formas y contenidos, pero todos apuntan a convencer al elegido de que debe destruir su yo y aguardar la llamada milagrosa de los maestros de sabiduría.
En última instancia, si el elegido solo se ha atrevido a merodear en torno de las sociedades secretas de la sinarquía, se procura mantenerlo en la confusión e impedir que afirme y propague un conocimiento sobre la verdad del espíritu. Los elegidos pueden haber tomado por alguna senda paralela a la aquí tipificada, pero la trayectoria característica es siempre la misma. Llegado pues a ese punto, el segundo drama del elegido, la situación no puede ser más negativa. El Dios creador y sus maestros de sabiduría parecen decididos a ignorar definitivamente al elegido, a quien se ha intentado convencer de todos modos que el mal radica en su interior, en su fuerza egoica. Pero esa fuerza egoica es, indudablemente, la que le reveló el saber absoluto de la verdad del espíritu a través de su predisposición gnóstica y la que lo puso en el camino de buscar un orden superior, trascendente, en el que su revelación fuese justamente valorada. En ese terrible momento, abandonado por el Dios creador y sus ministros, considerando la posibilidad de ser el único culpable de sus propios males, cercado sin saberlo por la estrategia enemiga que le ha cerrado todas las puertas, el elegido llega a la conclusión de que la predisposición gnóstica que lo distinguió desde el principio de los demás mortales trae, cuando menos, mala suerte. Pero contrariamente, tendrá suerte, mucha suerte, si para ese entonces las prácticas del yoga sinárquico no lo han vuelto esquizofrénico o si la ciencia esotérica no lo ha convertido en drogadicto, homosexual, traidor, un hombre carente de honor, un esclavo de las sociedades secretas de la sinarquía universal. Si el elegido ha tenido esa suerte y aún dispone de voluntad para salir del cerco enemigo, es posible que descubra, finalmente, el único camino que puede seguir un viria perdido con predisposición gnóstica, es decir, el que conduce a la iniciación hiperbórea. Cuando el elegido comience a dudar de la bondad del Dios creador o a desconfiar de las buenas intenciones de los maestros de sabiduría, es seguro que su yo se fortalecerá y las respuestas buscadas irán surgiendo desde el fondo de sí mismo. En verdad, la solución siempre estuvo al alcance de la comprensión interior, integrada en el conocimiento innato de la verdad del espíritu. El Espíritu Eterno es extranjero en este mundo y todo cuanto en él ocurre le es esencialmente ajeno. El Dios creador del universo no es su Dios porque el Espíritu proviene de un mundo anterior al origen del universo. El Espíritu es increado en este mundo, al que opone una hostilidad esencial, pero del que no puede salir debido a la confusión estratégica causada por los siddhas traidores, jefes máximos de los maestros de sabiduría. El principal objetivo del espíritu increado es el regreso al origen, la vuelta al otro mundo, exterior al tiempo y al espacio del universo, que se llama hiperbórea original. Y para conseguir ese objetivo, el espíritu necesita adquirir orientación estratégica, descubrir la dirección estratégica del origen, una cualidad que sólo brinda la iniciación hiperbórea. En síntesis, cualquiera haya sido la trayectoria característica por la que el elegido llegó a semejantes conclusiones, lo concreto es que entonces exhibe ya inequívocamente el rasgo de la predisposición gnóstica, y ese rasgo es el que toma en consideración la orden de caballeros Tirodal para detectar en principio a los elegidos, a quienes propone despertar en el día del espíritu y afrontar con honor el próximo fin de la historia. Así pues, el rasgo del elegido es una cualidad espiritual, un saber innato sobre la verdad del espíritu y la comprobación de que este saber causa la indiferencia del uno y sus secuaces terrestres, los maestros de sabiduría de Chanjambala. Los siddhas traidores, por su parte, desatan persecuciones irracionales contra todo aquel que intente desencadenar su espíritu. La predisposición gnóstica presenta al elegido como heresiarca nato
frente a los ojos del Dios creador y de los maestros de sabiduría, y como enemigo potencial frente a la odiosa mirada de los idas traidores. Por eso el elegido, que dispone de fuerzas para sobrevivir, ignorado por aquellos y odiado y perseguido por estos, es un viria duro entre los duros, aunque él mismo no lo sepa. Pero la orden de caballeros Tirodal, si lo sabe y solo acepta como elegidos a quienes demuestran poseer el conocimiento innato de la verdad del espíritu y la dureza del espíritu guerrero. Este solo rasgo es suficiente, de nada vale exhibir otras supuestas virtudes si se carece de sabiduría innata y dureza espiritual. Ni la fortuna personal más fabulosa, ni títulos o blasones de cualquier especie, ni el prestigio social o cultural cuentan para la orden. La iniciación hiperbórea no se vende ni se compra, simplemente está fuera del alcance de quien no posea el rasgo mencionado. Y esta advertencia vale especialmente para muchos que pomposamente se autocalifican de nazis y creen que ese título es un pasaporte infalible para acceder a los secretos de la orden. A ellos hay que informar que el rasgo del elegido entre los virias perdidos provenientes del nazismo esotérico es el mismo que poseían los oficiales SS de la Orden Negra. Para la Orden de Caballeros Tirodal, ser nazi solo tiene valor si quien lo declara es capaz de exhibir la sabiduría y la dureza de un oficial SS de la Orden Negra. Es conveniente adelantar aquí un concepto del artículo D de este primer tomo, referente a las razas sagradas del demiurgo, es decir, las razas en las cuales se manifiesta en cada era un aspecto o faz del demiurgo. A una raza sagrada no se pertenece solo por la herencia genética, por el nacimiento, sino también por favorecer la manifestación del aspecto raza sagrada del demiurgo. Así, con relación a la raza sagrada actual, es decir, la raza elegida de los hebreos, ocurre el curioso hecho de que un hombre puede ser judío por su herencia, por nacer efectivamente en el seno de una familia hebrea, o por su constitución mental. En efecto, para la sabiduría hiperbórea, no solo es judío quien nace judío, sino también quien, por su constitución mental judaica, favorece la manifestación del aspecto raza sagrada del demiurgo. Aunque el significado completo de este concepto se irá aclarando durante la segunda parte, a medida que se definan otros conceptos complementarios, es evidente que su sentido principal se fundamenta en un rasgo interior, es decir, en la constitución mental judaica. Ese rasgo interior es el extremo opuesto del rasgo del elegido, vale decir, a mayor constitución mental judaica, menor predisposición gnóstica, y como la predisposición gnóstica depende en todos los casos de la pureza de sangre, concepto que alude a la capacidad de la sangre para conservar el recuerdo del origen, es indudable que a mayor constitución mental judaica, menor pureza de sangre. Ahora bien, ocurre que la iniciación hiperbórea requiere inevitablemente una condición del elegido, su pureza de sangre. Muchos elegidos suelen creer erróneamente que pureza de sangre significa pureza racial, mas si esta identidad fuese cierta, resultaría que todo viria que acreditase los rasgos exteriores, genéticos, de los linajes hiperbóreos, estaría en condiciones de acceder a la iniciación, posibilidad que es claramente falsa. He aquí la verdad. Para alcanzar la iniciación hiperbórea, la pureza de sangre es absolutamente necesaria en todo elegido, pues de ella depende la predisposición gnóstica, pero la constitución mental judaica es absolutamente innecesaria, pues ella impide la manifestación de la predisposición gnóstica. Ambos rasgos son pues incompatibles y nadie que piense como un judío, aunque proclame su pureza de sangre o pureza racial, podrá ser un iniciado hiperbóreo. El elegido entonces, una vez despierto y encaminado hacia el origen, debe despojarse hasta de la última nota o matiz
que aún pudiese existir en la conformación de su pensamiento de esa constitución mental judaica propia del Viria perdido. Para comprender el por qué esta exigencia reviste capital importancia en el proyecto de liberación espiritual del elegido, al punto tal que su no cumplimiento representa un obstáculo insuperable para alcanzar la iniciación, hay que referirse a los siddhas leales, los señores de Agartha, que conceden la iniciación hiperbórea a través de la orden de caballeros Tirodal y de toda otra orden fundada por ellos. Para comprender esto, los elegidos deben reparar en dos conceptos. Uno, sobre el carácter espiritual hiperbóreo de los siddhas leales, y el otro, sobre su participación en la ceremonia de iniciación hiperbórea. Ambos conceptos son muy sencillos de exponer. Veamos el primero. De la primera parte, el elegido sabe ya que es un espíritu hiperbóreo normal, mediante el modelo de la esfera. En efecto, se definió al espíritu esfera normal, análogo al espíritu hiperbóreo antes del encadenamiento, como compuesto de dos caras o rostros. La superficie exterior, roja, es la expresión del tergun hostis, o espalda hostil. La superficie interior, verde, es la expresión del vultus spiritus, o rostro espiritual. Página 9. El tergun hostis es la manifestación de la hostilidad esencial que el espíritu hiperbóreo normal presenta hacia toda la obra material del demiurgo, es decir, hacia el universo vivo, hacia las jerarquías débicas, hacia los arquetipos y aspectos del demiurgo, hacia las culturas del animal hombre, etc. El espíritu esfera se ha presentado en el universo material, cerrado sobre sí mismo, vuelto en torno del yo absoluto y mostrando al demiurgo por todas partes una espalda hostil. Página 10. Pues bien, el elegido debe reparar ahora en que los siddhas leales, quienes se encuentran en este momento en Agartha, son espíritus normales, figuras 2 y 37, es decir, seres que presentan una hostilidad esencial hacia toda la obra material del demiurgo, y esta hostilidad incluye, desde luego, a la constitución mental judaica del Viria perdido. Pero no hay que equivocarse al reflexionar sobre este concepto. La hostilidad esencial que los siddhas leales presentan hacia la constitución mental judaica del Viria perdido no significa que ellos decidan atacar o agredir de algún modo al elegido que aún esté influido por la estrategia enemiga. Recordemos lo dicho en la primera parte. La espalda hostil no es sabiduría en modo alguno. Por el contrario, ella es sólo hostilidad esencial. Página 10. Esto quiere decir que la hostilidad esencial no es motivo de decisión. Ella se produce de todos modos frente a la obra del demiurgo o a la constitución mental judaica. Con otras palabras, el espíritu hiperbóreo normal y un siddha leal lo es, reacciona siempre con hostilidad esencial ante los entes materiales sin que exista para ello ninguna decisión previa. Ocurre así porque la reacción es esencial, en tanto que la hostilidad es la forma de esa esencia. Es claro que si un elegido, no totalmente despojado del rasgo de la constitución mental judaica, quedase enfrentado a un siddha leal, ello implicaría que todo el poder de su hostilidad esencial resultase aplicado sobre el microcosmos del elegido. ¿Qué ocurriría entonces? Respuesta, que aquella estructura microcósmica esencialmente hostilizada podría resultar seriamente dañada cuando no totalmente destruida. En un caso semejante, de nada le valdría al elegido invocar su carácter de estudioso de la sabiduría hiperbórea o de nazi. La sola presencia de un siddha leal causa la destrucción de los entes materiales, la descomposición de las formas arquetípicas. Ninguna forma arquetípica puede resistir la fuerza disolvente del infinito actual aplicada en todos los puntos de su estructura por la hostilidad esencial del espíritu. Hay personas, por ejemplo, que afirman ser nazis, pero que piensan como viles judíos,
y que serían inmediatamente desintegradas si quedasen situadas frente a un SIDA leal o frente al Führer, quien en la actualidad se ha convertido nuevamente en un ser absolutamente espiritual. Resumiendo, este y no otro es el motivo por el que los sidas leales se mantienen alejados de los virias perdidos y solo se manifiestan a los iniciados. Sus presencias pueden ser fatales para quien se encuentre conformado por la estrategia enemiga. Por eso ellos, desde el Valhalla, desde Agartha, procuran despertar a los virias mediante la canción de Amort, la canción carismática que se escucha con la sangre pura, y por eso corresponde a los virias perdidos, a los que son capaces de exhibir el rasgo de los elegidos, hacer el esfuerzo necesario para despojar su pensamiento de la constitución mental judaica, cuya existencia es altamente repugnante para los sidas leales, y vincularse carismáticamente con ellos, escuchando su canción, despertando al recuerdo del origen, orientándose hacia el origen y recibiendo finalmente la iniciación hiperbórea. Cuando los elegidos tengan su sangre pura en el kairos de la iniciación hiperbórea, serán guiados por un pontífice tirodal hasta los sidas leales. Entonces su aproximación no revestirá ningún peligro para el elegido y por el contrario la realidad de su sangre pura será festejada con gran júbilo por los sidas leales de Agartha. Y aquí podemos considerar el segundo concepto pendiente. En efecto, durante la ceremonia de iniciación deben intervenir los sidas leales. Sus presencias son imprescindibles porque ellos, y solo ellos, pueden plasmar en el cuerpo astral del elegido los signos rúnicos que le permitirán aislar su yo del sujeto anímico y orientarse hacia el self. Puede afirmarse que, en el kairos justo, la ceremonia de iniciación se realiza simultáneamente en dos mundos. Esto significa que, durante la ceremonia de iniciación, el enfrentamiento con los sidas leales es inevitable. De allí que no sea posible al elegido arribar a tal trascendental momento sin haberse despojado previamente de todas aquellas formas de ser que afectan la hostilidad esencial de los sidas leales. Se entiende finalmente, con la ayuda de los dos conceptos expuestos, el por qué esta exigencia de despojarse hasta la última nota o matiz que aún pudiese existir en la conformación de su pensamiento de esa constitución mental judaica propia del viria perdido, reviste capital importancia en el proyecto de liberación del elegido, al punto tal que su no cumplimiento representa un obstáculo insuperable para alcanzar la iniciación hiperbórea. La aproximación de un elegido a un sida leal fuera del kairos es altamente riesgosa para el elegido, y si un pontífice hiperbóreo por error proficiase semejante acercamiento, no sólo pondría en peligro al elegido, sino que se arriesgaría a ser severamente sancionado por los sidas leales, y hasta podría causar la extinción de la orden. Por todo esto es fácil comprender que la orden ha de tomar precauciones extraordinarias antes de autorizar la ceremonia de iniciación de un elegido. Por último, cabe agregar que el rasgo de la constitución mental judaica está culturalmente descrito por la ética psicológica del Pasú, en tanto que el rasgo del elegido solo puede ser comprendido totalmente por una ética noológica. Es lo que se hace en esta segunda parte de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Se expone la ética noológica del viria y se la opone a la ética psicológica del pasú. En el contexto de la ética noológica se define al honor absoluto del iniciado hiperbóreo como el acto de su voluntad graciosa luciférica. Empleando este concepto puede afirmarse con todo rigor que lo que separa a un elegido de un sida leal es una distancia ética. Con otras palabras, para aproximarse a un sida leal durante el kairos de la iniciación hiperbórea,
todo elegido debe efectuar previamente un reacomodamiento ético-neológico. Sin cumplir con este requisito, el modo de ser del Cid al-Leal sería éticamente incomprensible para el elegido, y no hace falta repetir que un Cid leal no solo no puede ser aprehendido por los conceptos de la ética psicológica, es decir, por la mentalidad judaica, sino que tal mentalidad causa su hostilidad esencial. El elegido entonces, que a su turno experimentó el silencio del Dios creador y de los maestros de sabiduría, ahora deberá soportar el más absoluto silencio por parte de quienes intentan verdaderamente rescatarlo del infierno en el que se encuentra hundido. Mas no será así por mucho tiempo si fortalece su rasgo ético-neológico fundamental y se despoja del rasgo ético-psicológico judaico con el que se haya culturalmente condicionado. Hay toda una raza extraterrestre y una pareja original aguardando el despertar y la liberación del elegido. Y hay un mundo exterior, una hiperbórea original, fuera del universo material, inimaginable para el no iniciado, que es la patria del espíritu hiperbóreo y al que toda la raza ansía regresar. La guerra contra las potencias de la materia, no se olvide, se libra por la liberación de los espíritus cautivos. La guerra se gana cada vez que un espíritu se libera del encadenamiento. Es pues un deber ético-neológico del elegido despertar y liberar su espíritu por sí mismo y para contribuir a la victoria final de la raza. 6. Aclaración sobre los conceptos de nazismo esotérico y dureza espiritual empleados en 5. Vale la pena advertir, para quien no leyó nuestra obra Historia secreta de la Thule-Gesellschaft, que en el Tercer Reich una cosa era el partido nazi y otra muy distinta la SS, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. En efecto, fue una organización política exotérica, mientras que el escalón de guardia o SS, Schutzstaffeln, es una organización militar fundada sobre un círculo esotérico de la Thule-Gesellschaft, conocido como Orden Negra. Esta aclaración vale porque la sabiduría hiperbórea solo la poseyó y posee la SS, en tanto que el partido nazi siempre dispuso la información de tal modo que pudiese ser asimilada por el pueblo alemán, el cual venía siendo condicionado culturalmente por los curas católicos y rabinos desde las invasiones germánicas al Imperio Romano. El elegido debe saber que los elementos fundamentales de lo que se ha mal llamado nazismo esotérico solo pueden provenir de la SS, de su sabiduría hiperbórea, y entender así por qué no basta el título ni la formación política de nazi para pretender la iniciación hiperbórea. Es necesario en todo caso ser nazi, pero ¿cómo lo es un oficial SS de la Orden Negra? La Orden de Caballeros Tirodal también posee la sabiduría hiperbórea y es una orden hermana de la Orden Negra SS. Si el elegido cumple los requisitos de sabiduría innata y dureza espiritual y se despoja de la constitución mental judaica, la orden le revelará la sabiduría hiperbórea que le permitirá liberar su espíritu eterno. No todos los iniciados hiperbóreos son estrictamente nazis, pues iniciados hiperbóreos hay en Agartha desde hace miles de años, pero los nazis que son iniciados hiperbóreos, y esto debe saberlo asimismo todo elegido, son confirmados en su honor y lealtad por el propio Führer, quien para ello, por ejemplo, tenía reservado su asiento personal en el castillo iniciático de Wewelsburg. Y esa confirmación, hoy más que nunca, en el día del espíritu, en el día del Führer, será recibida por los verdaderos nazis SS, por los caballeros Tirodal que enfrenten con honor el próximo fin de la historia.
Con respecto al concepto de dureza espiritual, que se ha calificado como de posesión imprescindible para completar el rasgo del elegido, conviene aclarar su significado, aunque el mismo es bastante obvio. Este concepto no implica, por supuesto, que el espíritu sea duro en sí mismo, que la dureza sea una propiedad del espíritu. La dureza espiritual exigida es la que produce el espíritu en el elegido durante su trayectoria característica. El yo, expresión del espíritu eterno, va endureciendo el microcosmos a medida que despierta del gran engaño de el uno y se va orientando estratégicamente hacia el origen. Finalmente, el elegido que busca la sabiduría hiperbórea es, para la orden de caballeros Tirodal, un viria duro entre los duros, y su dureza es claramente espiritual, de origen espiritual. 7. Comentario y saludo final. En la primera parte hemos estudiado al Pasú y al Viria perdido desde el punto de vista estrictamente microcósmico, basándonos fundamentalmente en el conocimiento de su estructura psíquica. Ello nos permitió arribar a importantes conclusiones, pero el Pasú es un microcosmos potencial que subsiste dentro del macrocosmos, integrado en las superestructuras de las comunidades culturales. La actitud graciosa luciférica que vamos a proponer para su despertar supone ofrecer una respuesta concreta para la pregunta capital de la ética: ¿qué debo hacer? Vale decir, ¿qué debo hacer frente al hecho cultural en el que estoy inserto para liberarme de sus lazos y despertar como viria? A este interrogante crucial, la sabiduría hiperbórea efectivamente brinda una salida noológica, dice exactamente qué hacer. Es lo que trataremos de mostrar en la segunda parte. Sin embargo, y ello es ya evidente, la segunda ética plantea de entrada la relación entre lo interno y lo externo, entre la estructura psíquica y el mundo exterior, entre el pasú y el hecho cultural. Debemos conocer, pues, con mayor profundidad esta relación, adquirir conceptos claros sobre cultura, hecho cultural, historia, etc., y especialmente establecer con precisión las correspondencias analógicas que el macrocosmos guarda con las estructuras del microcosmos estudiadas en la primera parte. A aclarar tales conceptos y otros se dedicará el inciso El viria perdido y el hecho cultural, contenido en el presente tomo, cuya lectura y estudio es imprescindible para comprender el desarrollo posterior de la obra. Para finalizar esta segunda carta, invitamos a los elegidos a reflexionar sobre una ley oculta que tiene mucho que ver con el rasgo descrito en 5, quinto. Nos referimos a la fatal e inflexible ley del engaño, que en el inciso La resignación de Wotan se define elementalmente así: nadie que esté encarnado nace sabiendo conscientemente la verdad, nadie nace iluminado, ni Wotan, ni el Führer, ni ningún otro viria. Por el contrario, todo viria, Wotan, el Führer o cualquier otro viria, en algún momento de su vida ha estado engañado por el demiurgo, y esta ley es inevitable, porque la gnosis no proviene de una mera herencia, de una iluminación espontánea, sino que es producto de la voluntad de despertar y ser lo que el espíritu es. Vale decir, la gnosis proviene de la lucha entre el espíritu eterno manifestado en el viria como yo perdido y el alma, esa extensión del demiurgo. Naturalmente, el elegido debe quebrar la ley del engaño mediante una actitud graciosa luciférica, mas a partir de hoy dispone para conseguirlo de un arma formidable, la sabiduría hiperbórea. En el día del espíritu, y en el nombre de los sidas leales de Agartha y de la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, reciban los elegidos el saludo de Ninrod de Rosario, febrero de 1986. Bueno, muy bien. Hasta aquí esta segunda carta.
a los elegidos y ¿qué más, no? ¿O qué menos? Ya estamos ahí. A saber. Bueno, camaradas, pronto continuamos en este estudio y nada más que desear lo mejor para todos nosotros y que se encuentren desde ya siempre bien. Eso es todo de momento. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao.